El viento cortaba como cuchillas sobre las montañas heladas de Cural. La nieve caía sin pausa, cubriendo sendas, árboles y cuerpos sin distinguir entre vivos y muertos. Amara se movía a través de ese desierto blanco como una sombra quebrada. Sus pies descalzos dejaban huellas que la ventisca devoraba de inmediato. En sus brazos, envuelto en jirones de tela y piel de liebre, su hijo apenas respiraba. Cada paso era una plegaria sin voz, una súplica que el frío parecía devorar antes de alcanzar a los dioses. Al fin encontró la cueva. Un hueco en la roca apenas visible tras un muro de nieve acumulada. Amara se dejó caer dentro, sintiendo como la oscuridad la abrazaba con un calor ilusorio. Se arrodilló junto a la pared de piedra, extendió su manto raído en el suelo y colocó al niño sobre su pecho. Lo desnudó despacio, frotando su diminuto cuerpo contra su propia piel ardiente de fiebre. No sentía los dedos, pero aún podía sentir el leve latido del corazón que dependía de ella para existir. Los ecos de la ventisca entraban y salían de la cueva, cargados de voces de fantasmas y recuerdos. Amara apoyó la espalda en la roca, alzó el rostro y dejó que la humedad de la nieve derretida se mezclara con sus lágrimas. Entonces empezó a cantar. La melodía era antigua, aprendida de labios de su madre, quien también la había entonado durante noches de hambre y miedo. Cada nota acariciaba el silencio como si pudiera espantar la muerte. Su voz se quebraba, renacía, se deshacía en un susurro. Afuera, la tormenta se burlaba de su esperanza. Dentro, el bebé respiraba apenas, un jadeo que sonaba más frágil que el crujir de las ramas congeladas. Amara cerró los ojos, concentrando toda su vida en la canción. Soñó que estaba en su aldea, en primavera. Soñó campos verdes, manantiales limpios, risas de niños. Soñó que su esposo la abrazaba detrás, fuerte, cálido, protegiéndola del viento. Pero cuando abrió los ojos, solo estaba la piedra, la nieve y un hijo que se escapaba como humo entre sus manos. Sintió que se quedaba sin voz, sin cuerpo, sin tiempo. Sus labios se movieron una vez más, forzando la última estrofa mientras la cabeza le caía hacia adelante. Fue entonces cuando la sintió, una vibración en la tierra, un temblor en el aire helado que no era viento ni bestia salvaje. Con un esfuerzo monstruoso, levantó la mirada. Allí, a la entrada de la cueva, una figura se recortaba contra la blancura de la tormenta. Alta, envuelta en harapos que ondeaban como alas oscuras. Un hombre, o quizás un espíritu, pues ningún mortal sobrevivía tanto tiempo afuera. Amara apenas logró murmurar algo, un gemido que mezclaba alivio y temor. La figura se acercó sin prisa, deteniéndose a pocos pasos de ella. Bajo la capucha, unos ojos oscuros la observaban como brasas encendidas en la penumbra. El extraño soltó una mochila pesada a un lado, y en silencio, se arrodilló frente a la madre moribunda y su hijo. Con manos agrietadas por el hielo, apartó con suavidad un mechón del rostro de Amara. Entonces, por encima del rugido de la ventisca, su voz retumbó grave, humana y cierta. No temas. No morirán hoy. Y en ese instante, Amara, que había resistido sola toda la furia del invierno, soltó un sollozo de fe y dejó caer la cabeza contra su pecho, confiando en aquel desconocido que llegó con la tormenta. Amara despertó con un sobresalto. Durante un segundo creyó estar soñando aún, pero la calidez que la rodeaba era real. La cueva ya no era un agujero oscuro devorado por la ventisca, ahora ardía un fuego que chisporroteaba suave, llenando de luz las paredes rugosas y pintando sombras que danzaban sobre la roca. El bebé dormía tranquilo, envuelto en mantas secas que no eran suyas. Un olor a cuero, madera quemada y algo fuerte, tal vez té de raíces, flotaba en el aire. Volvió la vista y lo vio. El hombre, ese extraño surgido del hielo, estaba de rodillas, muy cerca de las brasas. Tenía las manos abiertas frente a las llamas, y el vapor que se levantaba de su ropa mojada dibujaba una bruma que lo hacía parecer una visión. Su rostro era anguloso, curtido por cicatrices que hablaban de cuchillos y de inviernos aún más crueles que este. Los ojos, sin embargo, tenían algo suave, casi doloroso, cuando se posaron en ella. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a volver a apoyar la espalda. Un leve gemido la delató. El hombre se giró de inmediato, cruzó la distancia de un par de zancadas y se acuclilló a su lado. Tranquila. No te levantes todavía. Te falta fuerza. Su voz era un trueno contenido, cargado de una calma inquebrantable. Extendió la mano hacia su rostro, dudó un segundo, y luego retiró un copo de nieve que aún se derretía sobre su mejilla. Amara sintió un estremecimiento. No había temor en ella, solo confusión y algo más profundo, enterrado bajo el agotamiento,
la certeza absurda de que estaba a salvo. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. El hombre sonrió apenas, una mueca torpe que le abrió una vieja cicatriz junto a la boca. Elías. Me llamo Elías. Pasaba por la cordillera. Vi tu fuego, bueno, lo que quedaba de él. Y escuché tu canción. Amara quiso protestar, decir que no había fuego que ver, que nadie podía sobrevivir afuera con esa tormenta, pero él la interrumpió colocando entre sus manos un cuenco de metal tibio. El líquido humeaba, con un aroma áspero a hierbas amargas. Bebe. No sabrá bien, pero necesitas calor dentro, no solo fuera. Ella dudó. Miró a su hijo, durmiendo en la improvisada cama junto a las brasas. Elías siguió su mirada. Con una ternura que desmentía la fiereza de su aspecto, acarició la cabecita del niño con la punta de sus dedos. Está fuerte. Luchó igual que tú. Es un pequeño guerrero. Amara sintió un nudo en la garganta. Bebió un sorbo, sintiendo como la infusión le quemaba la lengua y luego le encendía el estómago vacío. Tosió. Elías sostuvo el cuenco para que no lo derramara. Cuando recobró el aliento, lo encontró observándola con una intensidad que la hizo apartar los ojos. ¿Por qué?, quiso preguntar, pero la palabra se quebró. ¿Por qué te ayudé? Elías terminó la pregunta por ella, y su risa, breve y ronca, llenó la cueva como si fuera imposible que el viento pudiera entrar a robarla. No todos dejamos morir a quien canta para no enloquecer de soledad. No todos olvidamos quiénes somos en la nieve. Se levantó, revisó la pequeña fogata y echó más leña húmeda que chisporroteó en protesta. Luego abrió su mochila y sacó un bulto envuelto en tela aceitada, pan duro, carne salada, un frasco de miel. Partió un trozo de pan con manos firmes, lo remojó en la infusión caliente y lo ofreció a Amara como si alimentara a una cría. Ella, demasiado débil para ofenderse, aceptó. Cada bocado le devolvía un trozo de sí misma que creía perdido para siempre. Elías apenas probó un mordisco, vigilando cada sombra que danzaba en la entrada de la cueva. De vez en cuando salía a asomarse, su silueta oscura fundiéndose con la cortina de nieve. Volvía siempre sacudiéndose como un lobo, los ojos atentos, la mano cerca de un cuchillo largo que llevaba colgado en la espalda. Amara lo observó mientras luchaba contra el sueño. Quiso preguntarle de nuevo quién era de verdad. ¿Por qué parecía conocer este infierno mejor que cualquier cazador de su tribu? ¿Por qué había sentido su canción cuando nadie más la escuchó? Pero el cansancio la venció. Se quedó dormida con el aroma de humo y cuero llenándole los pulmones, la melodía antigua todavía flotando en su mente, y la certeza de que mientras él vigilara la entrada, nada la tocaría jamás. El crepitar del fuego y la respiración acompasada de su hijo fueron lo primero que Amara escuchó cuando despertó. La cueva estaba bañada en un tenue resplandor anaranjado que le daba forma a los muros rocosos, a las grietas que parecían gargantas abiertas devorando el calor. Afuera, la tormenta aún se deslizaba como un animal furioso, pero sus rugidos parecían lejanos, vencidos por el fuego que Elías mantenía vivo con una devoción casi religiosa. Amara se irguió un poco, sintiendo la manta gruesa que la cubría y el leve peso del niño, dormido a su lado, con las mejillas rosadas de calor y una respiración tranquila que no recordaba haber escuchado antes. Fue un alivio tan grande que tuvo que morderse el dorso de la mano para ahogar un sollozo. Elías estaba sentado junto a la entrada de la cueva, de espaldas a ella. Parecía tallado en roca, inmóvil, con la lanza improvisada apoyada en su rodilla y un ojo siempre puesto en la noche blanca que se retorcía más allá del umbral. Su silueta, recortada por el resplandor del fuego, tenía algo salvaje, como si hubiera nacido de esa tormenta que ahora lo respetaba. Al notar que ella estaba despierta, se volvió. Sus labios se curvaron apenas, lo suficiente para que Amara entendiera que se alegraba de verla consciente. Caminó hacia ella con pasos suaves, cuidando no despertar al niño. Se agachó para revisar su fiebre, la palma áspera contra su frente, la mirada hundiéndose en la suya. Menos ardor, dijo casi para sí mismo, satisfecho. Luego la ayudó a beber un sorbo de agua tibia, sujetándole la nuca con la mano tan grande que cubría toda su piel helada. Amara quiso preguntar cuánto tiempo había dormido, pero sus ojos se detuvieron en algo que colgaba de su cuello, una cuerda de cuero, y atada a ella, una pequeña placa metálica, gastada y golpeada, grabada con símbolos que no pudo leer. Elías siguió su mirada, se la mostró entre sus dedos. Un recuerdo, murmuró. Una vieja vida que dejé atrás. Amara entendió que no debía insistir. A cambio, deslizó su mano hacia la de él, tan brusco y enorme como parecía, y la sostuvo un momento. Era su forma de darle las gracias,
de decirle sin palabras que ya no temía cerrar los ojos ni dejar su hijo en manos de otro. Elías no dijo nada, pero dejó que sus dedos envolvieran los de ella, cálidos, firmes. Afuera la tormenta cambió de ritmo, batiendo la entrada con golpes de viento como un aviso. Elías se irguió, alerta. Sacó de su mochila un pequeño puñado de sal gruesa y la esparció en un círculo alrededor del fuego, susurrando palabras que Amara no reconoció. Luego volvió a sentarse junto a la entrada, la lanza apoyada sobre los muslos, su respiración acompasada con la furia que rugía tras las rocas. Amara sintió como la fatiga la reclamaba de nuevo. El calor la envolvía, la canción de cuna regresaba a su memoria, pero esta vez no la cantaba ella. Era Elías quien tarareaba algo bajo, un murmullo que viajaba por la cueva, rozaba su mente y la del niño, como una promesa de que mientras él respirara, ninguna criatura de la tormenta pondría un pie en su refugio. Entre sueños, Amara se dejó llevar por la imagen de él cargándolos a ambos a través de la nieve, su cuerpo ancho protegiéndolos del viento asesino, su voz firme diciéndole que resistiera un poco más, que pronto verían amanecer. Su hijo respiró hondo y se acomodó contra su costado. Ella, medio dormida, sonrió por primera vez desde que la tormenta devoró su mundo. La noche siguió bramando, pero dentro de aquella cueva, al calor de una llama y un guardián inesperado, madre e hijo soñaron con un mañana donde la muerte ya no tendría permiso de entrar. La tormenta se retiró poco a poco, como un ejército cansado que deja atrás cadáveres y ruinas. Con el primer rayo de sol filtrándose entre grietas de piedra, Elías envolvió a Amara y al niño en un manto más grueso, los tomó en brazos y abandonó la cueva sin mirar atrás. Sus botas se hundían en la nieve hasta las rodillas, cada paso arrancaba un crujido ahogado, y aún así avanzaba como si no cargara dos vidas contra su pecho. Amara se mantenía medio despierta, apoyada en su hombro. Cada vez que se atrevía a abrir los ojos, veía la inmensidad blanca a su alrededor, árboles cubiertos de hielo, rocas brillando como espadas, huellas de animales que se borraban tras ellos. El niño, protegido entre sus cuerpos, apenas emitía un suave murmullo, ajeno al viento que azotaba el rostro curtido de Elías. Cuando la sombra de la cueva desapareció tras una curva, Amara supo que no había vuelta atrás. Su aldea estaba lejos, quizá ya no existía, devorada por la misma tormenta que casi se lleva a su hijo. Elías parecía no temer a nada, ni al hambre ni a los lobos ni a los hombres. Avanzó sin vacilar, deteniéndose solo cuando el sol empezó a herirle la piel. Encontraron un claro donde la nieve se derretía formando charcos de agua turbia. Allí, entre troncos caídos y zarzas retorcidas, apareció la vieja cabaña. Era una construcción ruinosa, olvidada por cazadores que murieron o huyeron de la montaña. El techo de corteza se arqueaba bajo el peso de la escarcha, pero aún resistía. Elías empujó la puerta de un golpe seco, levantando una nube de polvo y olor a piel rancia. Depositó a Amara y al niño sobre un lecho improvisado de pieles de oso. Luego empezó a trabajar como un hombre poseído por un solo propósito, mantenerlos vivos. Desmontó tablones podridos para alimentar una nueva hoguera. Colocó piedras calientes junto al cuerpo de Amara, cubrió las rendijas de la pared con trapos empapados de grasa para impedir que el viento colara su cuchillo helado. Afuera, colgó trampas hechas de alambre y ramas flexibles. Cada sonido del bosque lo hacía girarse como un lobo alfa, sin miedo, sin piedad para lo que intentara cruzar el umbral de la cabaña. Amara despertaba y dormía en fragmentos de tiempo roto. A veces lo veía revisando las vendas de su tobillo, hinchado por el frío y la caminata. Otras, lo escuchaba mascullando palabras a un dios desconocido mientras estrujaba un colgante de metal entre sus dedos. En cada instante, sentía el calor de su presencia, la seguridad áspera que emanaba de su espalda ancha y su respiración profunda. Una madrugada abrió los ojos y lo encontró dormido junto al fuego. Tenía la cabeza apoyada en un tronco y el brazo extendido hacia donde ella descansaba. Lo estudió sin miedo, sin pudor. Cada cicatriz en su rostro era una historia que él aún no contaba. Cada surco en su frente parecía haber sido labrado por años de lucha contra hombres y bestias. Bajo la piel curtida latía un corazón que no dudó en plantarse frente a la tormenta solo porque escuchó su canción. El niño se agitó. Amara lo acurrucó contra su pecho y, sin pensarlo, se deslizó un poco más cerca de Elías. El calor de su cuerpo dormido era tan real como el fuego que chisporroteaba, tan vital como la respiración tranquila de su hijo. Entonces supo que había encontrado algo más poderoso que la cueva, la cabaña o la hoguera. Había encontrado refugio en un hombre que se volvió su muralla cuando todo lo demás se derrumbó. El amanecer los envolvió así, la madre, el hijo y el guardián, unidos en un silencio tan perfecto que ni la nieve que caía afuera se atrevió a quebrarlo.
El bosque que rodeaba la cabaña despertó con un murmullo de ramas sacudidas por el viento fresco y el crujir de la escarcha bajo las garras de los zorros. Elías salió antes del alba, dejando a Mara dormida junto al niño. Sus huellas eran sigilosas, pero su sombra se movía con una firmeza que ningún animal osaba desafiar. Sabía que la tormenta les había dado una tregua, pero no tardaría en enviar algo peor, hombres. Cerca del arroyo tendió nuevas trampas, revisó las viejas y se aseguró de enterrar los restos de lo cazado para no atraer carroñeros demasiado pronto. Su mente repasaba rutas de huida, sitios donde esconder a Mara si la cabaña caía. Su cuchillo, su lanza improvisada y una vieja ballesta rescatada de la cueva eran toda su fortuna. Con eso bastaba. Siempre había bastado. Volvió antes de que el sol rompiera la línea de los árboles. Dentro, Amara estaba sentada junto al fuego, alimentando al niño con una papilla espesa que él había preparado la noche anterior. Sus ojos se iluminaron al verlo entrar, y Elías sintió como un calor extraño le recorría la columna vertebral, más intenso que cualquier hoguera. Caminó hacia ella, dejó su arma a un lado y se arrodilló para mirarla de cerca. Amara lo examinó también, un corte nuevo junto a la ceja, el cuero de sus botas más rasgado que ayer, la respiración un poco más pesada. Sin preguntar nada, mojó un paño y se lo puso sobre la herida. Elías la dejó hacer, con una paciencia que nadie habría creído posible en aquel gigante que cazaba lobos con la mano desnuda. Debemos irnos pronto, dijo él al fin, su voz grave como un tambor lejano. ¿Nos buscan? No contestó de inmediato. En cambio, se giró para asegurarse de que el niño dormía, su estómago lleno y sus manitas abiertas como flores tibias. Cuando volvió a mirarla, Amara supo que la respuesta era sí. Amara tragó saliva. Tenía la lengua áspera, la garganta seca. Recordó el nombre de quienes podían desear su muerte y la de su hijo. Recordó deudas de sangre, antiguas disputas entre clanes. Pero todo eso parecía tan pequeño comparado con lo que tenía delante, un hombre que nunca preguntó por qué, que solo la cubrió con su cuerpo y peleó contra la tormenta como si hubiera nacido para hacerlo. Elías le pasó un trozo de carne seca. Ella lo mordió sin protestar, manteniendo la mirada fija en él. ¿Puedes luchar contra todos ellos tú solo? Puedo morir intentándolo, respondió sin vacilar. Amara deslizó su mano sobre la suya. La diferencia de tamaño era absurda, pero cuando sus dedos lo rodearon, Elías bajó la cabeza, como si encontrara en ese gesto más coraje del que llevaba en las venas. Entonces morirás conmigo, murmuró ella, firme como una reina. Elías soltó una carcajada breve, rota por un suspiro de ternura. No moriré tan fácil, mujer. Y tú tampoco. Esa tarde, mientras el niño dormía, los dos prepararon la cabaña como un pequeño fuerte. Bloquearon ventanas con tablones firmes, reforzaron la puerta con un travesaño grueso, colocaron cuchillos ocultos bajo la mesa y junto al lecho. Amara insistió en aprender a tensar la ballesta. Elías la guió con paciencia, sus manos sobre las de ella, su aliento rozándole la nuca. En ese roce silencioso, ambos comprendieron algo que no pusieron en palabras, que la tormenta más feroz ahora no venía del cielo, sino de hombres con piel y dientes capaces de robarles lo único que habían logrado salvar. Al anochecer, cuando la última chispa de sol se apagó tras los pinos, Amara tomó a su hijo en brazos y se sentó junto a la lumbre. Elías permaneció frente a la puerta, la ballesta cargada en sus rodillas, su mirada fija en la oscuridad que se espesaba como una amenaza. No hablaban. No necesitaban promesas ni rezos. Solo la certeza compartida de que si la muerte volvía a tocarlos, encontraría a dos fieras, una mujer y un hombre, y entre ambos un niño que jamás volvería a llorar por frío o miedo. En la distancia, entre aullidos de lobos, empezaron a escucharse pasos humanos. Y dentro de la cabaña, mientras Amara tarareaba la vieja canción de cuna, Elías cerraba los ojos un segundo, como un guerrero que se encomienda solo a su propia furia. La noche cayó como una promesa rota. En el corazón del bosque, la cabaña respiraba una quietud tensa que no engañaba a nadie. El fuego crepitaba dentro, arrojando sombras largas sobre los muros reforzados. Afuera, bajo la luna rota por jirones de nubes, hombres se movían entre árboles como lobos hambrientos, cuchillos al cinto, arcos tensados, rostros cubiertos con máscaras de cuero para quebrar el frío y el miedo. Dentro, Elías sintió el primer crujido de una rama. Abrió los ojos sin mover un músculo. Su respiración no tembló. Llevaba horas esperando ese susurro, la certeza de que la muerte había encontrado su guarida y venía a reclamar lo que creía suyo. Amara estaba detrás de él, acuclillada junto al niño, con la ballesta cargada entre las rodillas. Sus manos temblaban, pero no por miedo,
temblaban de rabia contenida. El primer impacto contra la puerta retumbó como un trueno. El niño gimió, Amara lo apretó contra su pecho, susurrándole la canción que lo había mantenido vivo en la cueva. Elías se levantó despacio, la ballesta preparada, la mirada fija en la madera que empezaba a astillarse. Un segundo golpe, más fuerte. Un grito al otro lado, voces feroces invocando nombres que Amara había enterrado en su memoria. El tercer golpe abrió una grieta por donde se coló el hedor agrio de hombres sudorosos y humo de antorchas. Cuando la tabla cedió, Elías disparó. La flecha silbó en la penumbra y un chillido ahogado se perdió entre los árboles. Un cuerpo cayó pesadamente, arrastrando nieve y barro. Los otros se abalanzaron con furia. La puerta estalló en astillas. Lo que siguió fue un rugido. Elías se lanzó contra el primero que cruzó el umbral. Sus puños eran rocas vivas, cada golpe quebraba huesos y aplastaba amenazas. La ballesta, arrojada a un rincón cuando no tuvo tiempo de recargarla, fue reemplazada por el cuchillo que blandió como una extensión de su propia respiración. Un filo rozó su brazo, otro desgarró su abrigo, pero ninguno logró atravesar la muralla de músculo y voluntad que era Elías cuando protegía lo que amaba. Amara, arrodillada junto al fuego, no apartaba al niño de su pecho. Cuando un hombre se lanzó hacia ella, un monstruo con una cicatriz en la frente, sintió el terror en la punta de los dedos, pero lo tragó como lava y disparó la ballesta sin pestañear. La saeta se hundió en el cuello del atacante, que se desplomó a sus pies, boqueando como un pez varado. La lucha duró minutos, pero para ellos fue toda una vida resumida en jadeos, golpes y un solo grito de victoria. El último intruso huyó cojeando hacia la espesura, dejando atrás un rastro de sangre sobre la nieve nueva. El bosque volvió a quedarse quieto. Solo se oía el fuego y la respiración de Elías, tan pesada como el rugir de un oso en celo. Se quedó de pie en medio de la cabaña destrozada, rodeado de tablas rotas y cuerpos inertes. Miró a Amara, ella aún abrazaba al niño, los ojos abiertos, brillando como brasas. Cuando sus miradas se encontraron, algo se dio dentro de ambos. No había palabras suficientes para lo que acababan de sobrevivir. Elías se dejó caer de rodillas ante ellos, ensangrentado, exhausto, pero sonriendo como si hubiera vencido a todos los demonios del invierno de una vez por todas. Amara se inclinó hacia él. Su frente rozó la suya. No fue un beso apresurado ni un susurro de agradecimiento, fue una promesa muda de que no volverían a temer la noche. El niño, entre ambos, despertó con un pequeño bostezo y un quejido que se transformó en risa cuando sintió el calor de sus dos protectores abrazándolo. Con el amanecer, la cabaña olía a humo, madera quemada y piel viva. Amara y Elías, sentados en el umbral reparado a medias, vieron como el sol trepaba entre los pinos, derritiendo la escarcha. El bosque, testigo de su resistencia, se llenó de pájaros que anunciaban la primera tregua de la primavera. Elías, con un brazo alrededor de Amara y la otra mano sosteniendo la manita del niño, respiró hondo, sabiendo que por fin tenía un hogar, uno que defendería hasta su último latido. Amara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que su canción, aquella que empezó como un lamento, se había convertido en un himno de vida. Y entre la nieve que se rendía ante la caricia del sol, madre, hijo y guardián supieron que ya nada podría quebrarlos otra vez. Vivirían. Amarían. Y el invierno, por muy cruel que regresara, siempre encontraría su puerta cerrada.